Vamos a hablar sobre este barrio que está en conflicto, en realidad entre algunos vecinos simplemente, donde se mandaron matones. Y desde algunas fuentes cercanas a la investigación dijeron que son 5 muchachos de Moreno. Eso es lo que dijeron por lo menos, ¿no? Se negaron a declarar, Anabelia tiene toda la información, a ver. Se negaron a declarar el día de ayer, por supuesto que esto es un derecho que ellos tienen una vez que están imputados. Bueno, la imputación, lo que yo un poco les adelantaba en el día de ayer, tenencia ilegal de armas. Esto es porque no tenían la tenencia oficial de las armas. Todavía no fueron peritadas, no fueron encontradas, si es que lo son, con algún tipo de pedido, si fueron armas robadas, ¿no? Estoy hablando. Bueno, todo esto dentro de la investigación, pero también lesiones y amenazas. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo había comenzado esto? Había comenzado el día domingo, a las 9 de la noche aproximadamente, donde uno de los vecinos que vive en este barrio cerrado había recibido amenazas vía mail. Le habían enviado algunos mails donde lo estaban amenazando. Tiene varios complementos esta historia, si se quiere, y se puede explicar de esta manera. En realidad, un divorcio, una orden de restricción para la mujer que se estaba separando de su pareja, que vive todavía en ese lugar, que es la persona que fue agredida. Porque con tanto agregado que tiene esta historia, se había confundido en un primer momento todo. El hombre que había sido agredido es quien se estaba separando y supuestamente también quien había maltratado a una de las menores que había ido a su casa. La mujer mantenía vínculo con un vecino del lugar, no se sabe qué tipo de vínculo, no hay por lo menos mayores detalles de eso. Lo cierto es que las dos pequeñas tenían una especie de amistad entre ellas y ese día la mujer estaba dentro del barrio cerrado, más allá de tener una orden de restricción y también una prohibición, no para ingresar solamente a la casa, sino también para ingresar a este barrio cerrado. Ahora, quien estaba con la mujer, el amante, digámoslo así, es el que manda... Sabe. No se Bueno, sabe. si hay algún vínculo por algún Había algún despecho, vínculo, o sea, había algún vínculo y una amistad entre las igualmente niñas. la Eso mujer, queda bajo su responsabilidad. La mujer no Está estaba muy allá bien. en el country, ¿no? En el momento de los hechos no estaba ella, se había ido. No, en el momento de los hechos no, pero Ajá. había estado... o sea, la discusión entre ellos había comenzado a las 9:30 de la noche aproximadamente y tiene finalmente un desenlace a las 11 de la noche. La mujer se había retirado a las 8:30 de la noche del lugar. Con la pequeña ya había existido una discusión entre ellos previo al momento de que ingresaran los matones, las 5 personas, y que se los Para dejaran entender ingresar bien quién le dentro del manda los barrio matones a quién. Digo, la mujer que tenía un vínculo, vamos a decirlo así. El hombre que tenía un vínculo con la mujer, ese que le manda los matones Al otro. el hombre que se estaba separando de esta mujer. Al ex marido Quien de usted esta dijo mujer, el amante es Sí. quien le habría enviado a estas 5 personas para que vayan a amedrentarlo a quien Correcto. se estaba separando de su esposa. ¿Y hay alguna cuestión también que tiene que ver con dinero, por ejemplo? Lo dijeron, fueron trascendidos, nadie lo confirmó, ni siquiera el abogado defensor de quien había sido la víctima de agresiones y de violencia también en su propio domicilio. Lo que dijeron es, bueno, en realidad hay un vínculo, luego salieron a desmentirlo, sí había un vínculo en cuanto a amistad entre las pequeñas. Lo que nunca se terminó de confirmar es si en realidad había algún tipo de relación sentimental entre estas dos personas. Había ido a la casa de él con la pequeña, habían estado la tarde ahí, luego las pequeñas se van directamente a la casa del padre de una de ellas, de quien se estaba separando de su esposa. Cuando va a ese lugar, aparentemente hay una discusión del padre con su hija y con la pequeña que había ido hasta ese lugar, las echa de la casa, se terminan yendo y es ahí donde comienza una especie de conflicto y discusión entre ambos hombres. Los dos publicistas, de entre 32 y 40 años las dos personas, luego de esta discusión, las amenazas y sí dan permiso, el acceso libre a estos 5 matones, sicarios decían, que ingresan directamente al barrio cerrado a amedrentarlo y a discutir con él también, obviamente. Luego de eso, bueno, lo que ya conocemos, la detención, llega la policía hasta ese lugar, hace el procedimiento, una vez que son detenidas estas personas, son trasladados directamente a una alcaldía de la zona y en ese lugar se les intenta tomar la declaración indagatoria. Se niegan, están en su derecho porque ya hay una imputación. La fiscal tiene 5 días para resolver si es que finalmente dicta una prisión preventiva con un procesamiento o si luego de estos 5 días los libera. Lo que había dicho en principio la fiscal es que en realidad había riesgo de fuga, por lo tanto iba a mantenerlos detenidos de esta manera por lo menos estos 5 días. Son los tiempos procesales que tiene la fiscal
finalmente para poder resolver. Esto está todo en el Juzgado de Garantías número 6 del Departamento Judicial de San Isidro, que está a cargo de Nicolás Ceballos. Bueno, la agresión se consumó, le pegaron a este hombre. Sí, por supuesto. Uh-huh. De hecho, la carátula es amenazas y lesiones leves. ¿Cómo? Que eran estos 5 nada más, pues se hablaban de 12 en algún momento. De 12 personas. Las que ingresaron al lugar y detuvieron son 5 personas. Okay. Las encontraron con armas de fuego, estaban en el interior del vehículo, por eso también dentro de la carátula de lo que sería amenazas y también lesiones leves, se había agregado la tenencia ilegal de armas. Más allá de todo eso, hay 2 condenas, por decirlo de alguna manera, dentro de el vecino que vivía en este lugar y dio acceso libre a estos 5 delincuentes. Hay sí una denuncia hecha en lo que es el barrio privado por las normativas que ellos mismos tienen, donde seguramente quien dejó ingresar a estas 5 personas va a tener algunos inconvenientes en el lugar donde vive. Eso por un lado, pero también hay otra denuncia más que se agrega porque había una orden de restricción y la mujer no podía ingresar a ese lugar. Y lo hizo sin problema. Exactamente, claro. Por lo tanto, dentro de la justicia también lo que se hizo, el abogado que representaba a la víctima, bueno, a quien fue golpeado, es una denuncia por el ingreso de manera ilegal de esta mujer, que obviamente se puede constatar no solamente por las cámaras de seguridad, sino también por los papeles que uno llena con todos sus datos una vez que ingresa. Bueno, todo esto obviamente seguramente va a tener mucho más detalle. Como les decía, el juez que en este momento entiende la causa, lo que tiene son 5 días más para resolver finalmente si los libera o no. En una primera instancia lo que hace es mantenerlos detenidos porque cree que existiría riesgo de fuga. Bien, Ana.